Alia, gracias a todos por este espacio tan bueno, digamos, parte del ejercicio que tenemos todos los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Creo que es demasiado valioso estar acá. Entonces, bienvenidos a este conversatorio que hemos preparado con mucho cariño para todos y que, bueno, esperamos sea muy productivo para sus organizaciones. Gracias, Lila. Y también pues un saludo a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar de este tema, sin ser pues un experto en psicología ocupacional, obviamente, pero con una óptica que se complementa mucho a un trabajo muy interesante que hemos desarrollado en el Metro en estos últimos años, con apoyo pues de los expertos en psicología ocupacional. Es una oportunidad muy buena, como lo dice Lili, muy agradable porque es detenernos en el tiempo unos minutos y conversar de lo que ha sucedido y de los beneficios y de pronto de algunas expectativas que podamos tener con relación a la gestión del riesgo psicosocial. Muy interesante, muy válido y sobre todo en estas épocas de resiliencia en temas de la emergencia sanitaria que vivimos. Muchas gracias. Sí, mil gracias a ti, Francisco, por sumarte a este espacio valioso. Yo creo que la salud mental hoy está en la mesa de todas las organizaciones, independiente del tamaño, pequeñas, grandes, de diferentes sectores. La salud mental es algo, como dice Francisco, producto de la emergencia sanitaria que está pues en boca en las conversaciones de muchas organizaciones, y quisiéramos empezar preguntándote qué significa para el Metro de Medellín la salud mental de sus colaboradores. Y significa, Natalia, algo muy importante porque si ustedes observan en el tema de Cultura Metro, como empresa de prestadora de servicios de transporte, eh, tiene mucha trascendencia ese significado. Toda vez que la empresa no funciona pues sola, tiene una empresa de un gran soporte de mantenimiento y de operaciones de servicio al cliente que implican que las personas tengan un buen estado de salud. Y no solamente pues hablamos del tema físico, sino del tema de salud mental. Entonces, esta pues es una empresa que ha involucrado todo el tema de la cultura del cuidado desde mucho antes de existir. Son 25 años de operación comercial, pero en los planteamientos generales de la empresa, cuando se empezó a estructurar, se hablaron de unos temas de cultura metro, y esa cultura ha evolucionado hacia básicamente tres aspectos: el cuidado de las personas, el cuidado propio, el cuidado del otro y el cuidado del medio ambiente. Entonces, ese enfoque del cuidado, el que ha tenido una gran relevancia para el metro en el cuidado de la salud mental de los colaboradores. Esa operación que ustedes ven diaria tiene detrás un apalancamiento muy fuerte de las personas, y ese es el tema con el que nos estamos centrando mucho en las acciones de intervención de riesgo psicosocial y en salud mental en términos generales. El insumo, pues obviamente es la medición de riesgo psicosocial y todo el tema de clima laboral, pero de fondo también hay un aspecto muy importante, y es que no se puede operar una empresa del tamaño de estas y de responsabilidad tan alta con personas que tengan alguna alteración en salud mental. Entonces, ese cuidado de las personas se traduce finalmente en una responsabilidad social muy alta. Esa es, digamos, una de la importancia que tiene la salud mental en uno de los componentes en los temas de salud y seguridad en el trabajo. Y otro aspecto muy importante que ha apalancado mucho este tema del cuidado es integrarnos a toda la organización en los aspectos de bienestar y gestión humana. Entonces, ahí se ha recalcado mucho que es un aspecto muy importante en la estabilidad física y emocional de las personas del metro y de los contratistas. Tú mencionas algo, Francisco, y tiene que ver con la complejidad operacional. Pues claramente todos, yo creo que todos los que estamos acá somos usuarios del metro, hemos ido en algún momento. Y qué rico que nos contaras cuáles son esos retos que tiene para una organización de la complejidad operacional del metro trabajar la salud mental. Sí, eso tiene muchos retos, Natalia. Lila lo sabe, que
lo hemos evidenciado pues en estos últimos años, son unos retos muy grandes. Básicamente, pues como les mencioné, pues es un tema de mantenimiento y operación comercial que a veces no es perceptible por las personas. Las personas simplemente llegan a las primeras horas de la mañana y encuentran una estación abierta y un sistema operando, ¿cierto? Y eventualmente puede haber alguna situación puntual en la operación. Pero detrás de eso, pues como les mencioné, pues hay un gran engranaje en poder garantizar esa operación. Esta es una empresa que no ha parado, inclusive no ha parado en temas de emergencia sanitaria, ¿no? Una empresa que dio continuidad a la operación para mantener la región. Entonces, digamos que en los últimos 2 años se vio mucho y digamos, uno de los retos más grandes es continuar haciendo el monitoreo. Aunque no hicimos un diagnóstico propiamente en el primer año del 2020, sí lo hicimos en el 2021 por una necesidad muy grande y el reto principal es monitorear cómo íbamos, ¿cierto? Porque hay un tema muy importante en la gestión del riesgo y en conocer cómo están las personas producto de toda la emergencia sanitaria y de la complejidad que ofreció la atención de esa emergencia sanitaria. Ese, digamos que es uno de los retos más importantes, continuar haciendo el monitoreo de esas personas y de esos grupos de trabajo para saber cómo vamos en temas de bienestar y de calidad de vida. El otro tema, pues, que yo pienso que ha pesado mucho y es un reto muy grande, es cambiar la forma de pensar de las personas en relación al cuidado de la salud mental. Sigue habiendo un estigma muy grande, pues, cuando le hablamos o abordamos a una persona de temas de salud mental, no lo recibe bien realmente. Algunas personas piensan que estamos hablando o estigmatizando o queriendo resaltar un factor negativo de la persona. No, es un tema que hay que atender y vender esa idea de que las personas deben atender los problemas de salud mental es supremamente importante y es un reto muy grande, pues, o sea, es el uno a uno, conversar con las personas, darle la importancia a un tema de salud mental de menor complejidad o de mayor complejidad, a los temas de rehabilitación que implican el continuar un tratamiento, el buscar ayuda, en apoyarse en la empresa, en hacer un monitoreo dentro de la empresa de todas esas acciones. Entonces, digamos que es un segundo aspecto, fuera del monitoreo, es cambiar la forma de pensar de las personas en ese sentido. Y lo vemos muy fuertemente, pues como resultado final, en que las personas que logran hacer ese cambio en ese chip se benefician mucho del relacionamiento entre ellas, entre sus familias, en la sociedad y obviamente pues en la empresa. Y otro, pues, muy fuerte es el cambio de hábitos. Entonces, pensamos que salud mental es no solamente, pues, todo lo que hablamos directamente relacionado con salud mental y las actividades que uno pueda realizar para impactar de manera positiva la salud mental, sino cambiar hábitos de vida relacionados o con gran impacto en temas de salud mental, la actividad física, algunos hábitos no deseados, pues, como el consumo de cigarrillo, licor o sustancias psicoactivas, que culturalmente están muy arraigados y que es complejo explicarle a las personas que tienen una influencia directa o indirecta muy importante en los temas de salud mental. Yo diría que es el tercer reto más grande en entregarles esas estrategias de cuidado a las personas, pero que hagan consciente que esos hábitos que no tienen que ver directamente con temas de salud mental importan en el resultado final de la salud mental de las personas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo creo que en esos tres retos en los últimos años ha sido muy complejo, pero también muy satisfactorio porque hemos logrado llegar a personas y a familias de manera muy importante. Y es que somos, Francisco, seres integrales, entonces tú mencionabas del uno a uno, claramente, al hablar de salud mental nos debemos ir al uno a uno, pero el uno con lo que contiene al uno, su familia, todo su entorno social y demás, y eso que dices es muy valioso. Cuéntanos, Lila, cuáles son esas intervenciones que podemos hacer a los colaboradores de tipo psicosocial, porque yo creo que acá nos surge una pregunta y es esa línea de lo clínico que entendiendo que estamos en un entorno laboral, pues puede trazarse, no puede trazarse. Contanos, Lila. Sí, Natalia, definitivamente es necesario tener la claridad del abordaje psicosocial. No podemos pretender hacer una intervención clínica porque no se nos es permitido
pero también hay una fuerza técnica ahí que siempre tenemos que traer a colación y es siempre que vamos a dar una recomendación a un colaborador, debemos también llevarlo a que piense mejor en el proceso, es decir, en el método, en el hábito que está establecido en ese trabajo, en la relación que tiene con la tarea, porque ese es un principio de salud ocupacional. Para eso estamos los psicólogos que nos especializamos en esto, para que ese ámbito laboral, ese espacio sea lo suficientemente sano. Por supuesto, hay una gran responsabilidad de la organización en tener los parámetros, el control, la estandarización, pero el individuo tiene una parte fundamental que tiene que ver con la voluntad, la posibilidad de crear nuevas formas de desarrollar esa tarea. Entonces, el enfoque tiene que ser un enfoque interdisciplinario, tiene que tener las bases cuando hacemos la intervención. ¿Sí? No cualquiera puede hacer intervención de riesgo psicosocial porque nuestra base es la psicología, es ese principio que tenemos del ser humano y de cómo está compuesto, pero sin salirnos del objetivo principal y es que hacer que ese individuo haga de su trabajo un espacio mejor y viceversa, que la organización también se comprometa a hacer cambios para que ese ambiente sea apto para el desarrollo de la actividad. Porque sin duda alguna aquí estamos hablando de que ese espacio va a hacer que el otro se desarrolle y se potencialice. Y ese espacio debe contar con unas condiciones o unos factores protectores que van incluso desde crear una política, y lo vemos en las recomendaciones, desde hacer un ajuste en un horario, desde cuidar las comunicaciones de la organización, temas tan sencillos que trascienden en el día a día y que incluso se pueden ir viendo en un clima mucho más favorable para que ese colaborador se pueda adaptar y pueda de alguna manera desarrollarse en ese, digamos, a ese trabajo que entendemos que debería ser el que lo apasione y en el que se va a sentir muy bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta que siempre vamos a necesitar la base psicológica, o sea, tenemos que tenerlo muy claro, pero siempre nuestro foco debe ser que haya retroalimentación tanto para la organización como para ese colaborador. Y esa retroalimentación o esa devolución que hacemos en esas intervenciones psicosociales van enfocadas a cómo afronto el estrés, qué hábitos me ayudan, ¿cierto? Hay también unas recomendaciones desde el componente clínico relacionado más que temas de estructura a un condicionamiento operante, ¿cierto? A un tema de conducta, a cambiar hábitos. Entonces sí se necesitan las bases, pero siempre llevándonos a que la organización y el individuo sean beneficiados por igual. Perfecto, gracias Lila. Para empezar a hilar el tema de salud mental y la gestión del riesgo psicosocial, Francisco, qué rico que nos contaras cuál es, desde un enfoque preventivo de la salud mental, cuál es esa ventaja que tú evidencias en la medición de riesgo psicosocial para aportar a esa prevención de la salud mental. Desde el punto de vista pues, de riesgo psicosocial como diagnóstico, pues hay muchas ventajas y ahí hay, digamos, algunos resultados muy positivos. Yo creo que uno de los más grandes que yo veo en el diagnóstico es poder llegar a tiempo donde tenemos que hacer intervención y con quién la tenemos que hacer. Mm, a veces de pronto perdemos tiempo y por desconocimiento, por no censar, por no estar monitoreando, podemos perder tiempo valioso con una persona que podemos lograr una intervención temprana. Por lo menos así lo he visto yo con el trabajo con los grupos de psicología que hemos hecho en el metro y con el área de bienestar de la empresa. Miren, y también han sido situaciones satisfactorias. Poder llegar cuando una persona levanta la mano o cuando un compañero de trabajo levanta la mano por ella o el líder inclusive levanta la mano porque hay una persona con una situación de salud compleja o porque de pronto en el diagnóstico encontramos que hay una situación detectada en la parte intralaboral o extralaboral inclusive que puede estar impactando negativamente el estrés de esa persona. Entonces, digamos una de las aspectos que benefician eso es llegar a tiempo, hacer una detección temprana, porque como todo en salud, la detección temprana siempre será un mejor resultado, tendrá un mejor resultado en la intervención, en el que esa enfermedad no progrese, en que se puedan cambiar hábitos que hablábamos ahorita
y en poder seguir monitoreando a esa persona porque generamos algún grado de confianza con las personas y con los equipos de trabajo y podemos seguir haciendo o avanzando en esa intervención. Entonces, es realmente muy satisfactorio tener ese enfoque preventivo. Yo diría que es una de las más grandes, la detección temprana. Y la otra que pienso que es una ventaja muy grande, es que el diagnóstico entregado por los expertos, que son ustedes, lo podemos integrar a temas de salud y seguridad muy bien. O sea, hay temas de seguridad industrial, hay temas de medicina preventiva, hay temas de bienestar, que las organizaciones los tienen en desarrollo, los tienen muy claros, los saben hacer muy bien, no importa la magnitud o el tamaño de la empresa, pero digamos que tradicionalmente lo hemos sabido hacer bien. Entonces, una ventaja muy grande es apropiarnos de ese conocimiento del diagnóstico y poderlo integrar a esas acciones de bienestar. Es que no, las acciones de bienestar, las acciones de seguridad en el trabajo, la conciencia que tienen las personas al realizar las tareas, importa mucho los temas de salud mental. Entonces, buscar esos aspectos del diagnóstico y llevarlos a la intervención diaria es supremamente ventajoso, pues mejor dicho, llegas tú con más elementos y llegas con más posibilidades de hacer una intervención más efectiva, de pronto, ¿por qué no? En áreas que inclusive son muy críticas de las empresas. Todas las empresas tenemos áreas que revisten algún grado de complejidad y hacer una intervención de manera integral con más elementos que nos provee el riesgo psicosocial, el diagnóstico, pues nos ayuda a estar obteniendo mejores resultados. Tú mencionas dos palabras muy relevantes que son integración y monitoreo, y yo creo que ahí está la clave del impacto, ¿sí? Porque pues creo que todos hemos visto en diferentes organizaciones, en diferentes charlas y demás, como el diagnóstico acaba siendo eso, un diagnóstico, pero pues un diagnóstico no genera impacto hasta que haces algo con él. Entonces, la integración a los diferentes sistemas, a los diferentes frentes de la seguridad salud en el trabajo, lo mencionas, estoy de acuerdo, considero que es clave, y el monitoreo. Lila, cuéntanos cuáles son esos factores claves de éxito para que ese monitoreo sea efectivo y genere un impacto. Natalia, la experiencia nos ha dicho que los líderes apalancan mucho estos procesos, es decir, el papel que desempeña el líder no solamente en recibir ese diagnóstico, en recibir esos resultados, sino en apropiarse, en hacer propuestas, pero hay algo fundamental cuando ya entramos a una cultura, digamos, de todo el conocimiento del riesgo psicosocial, y es que ellos aprenden a identificar, digamos, situaciones de salud mental de sus colaboradores en las que nos van a permitir reaccionar a tiempo. Entonces, la clave está, obviamente, esos líderes deben estar conectados con una política de prevención que seguramente viene desde la alta dirección, pero esos líderes son los que, en definitiva, nos van a ayudar a poder incluso identificar situaciones críticas, identificar casos, pero también hay una condición que debe tener este líder, hay una característica primordial para que nosotros podamos decir que es un líder que se puede convertir en un factor protector, incluso que nos puede ayudar, y es que sea un líder cercano, un líder que conozca a su gente, que le crea a este asunto de las organizaciones saludables, que tenga la capacidad de entender y de flexibilizarse incluso frente a procesos que sin saberlo y muchas veces por la ignorancia estamos sometiendo a la gente, ¿cierto? Que pueda estar abierto y dispuesto a co-crear. Esta es la clave. Lo hemos visto y hemos tenido experiencias maravillosas donde los líderes son grandes identificadores, donde los líderes incluso piden formaciones, y hay una tendencia muy importante en la región que se están presentando, y es poder educar a los líderes en salud mental. Esa es la clave. Entender que un comportamiento de un colaborador que, por ejemplo, puede venir desempeñándose muy bien y tiene luego un bajón, ahí puede haber una oportunidad de identificación, de mejora. Comprender que detrás de esos indicadores y de esos resultados pueden estar ocurriendo cosas, digamos, del individuo, y que él tenga esa capacidad es de verdad bastante transformador. Esto no sería posible sin que exista un área de gestión humana
que también proporcione los medios, que sea facilitadora, que incluso si no tiene un psicólogo, incluso si no tiene una persona experta en el tema de la salud, sí tenga como política generar alianzas estratégicas con proveedores que puedan suplir esa necesidad. Entonces, muchas veces nos limitamos porque decimos, tengo una organización pyme, tengo una organización pequeña, no tengo una estructura con un psicólogo, pero para eso están los aliados estratégicos, para eso están los convenios que podemos hacer con entidades de salud, con la EPS. O sea, el tema es educarnos y buscar las formas porque realmente si todos estamos en la misma sintonía, va a ser mucho más fácil detectar a tiempo, como dice Francisco, y va a ser mucho más beneficioso para la organización y por supuesto para la familia. Y no solo esa persona como tal, ese individuo, sino lo que trasciende en su vida, tal, a su pareja, a sus hijos. Entonces, también es como un componente ético, social, humano, ¿cierto? Trabajar en el tema de la salud mental, pero definitivamente factor de éxito, el líder. Perfecto. Bueno, hablando un poco de las barreras, Lila, es claro pues que la batería del ministerio pues tiene que aplicarse de manera física y eso empieza a generar cierta barrera mental en las personas, pero además real por temas de operación. Eh, Mencionábamos ahora acerca de la complejidad operacional que tiene el metro, yo creo que es evidente, además pues, lo limpia que es todo el tema de la logística. ¿Cuáles son como esos retos y cuál fue como ese proceso desde el punto de vista logístico para lograr un diagnóstico de una población tan amplia y repito, con una complejidad operacional como la tiene el Metro Francisco? Sí, definitivamente yo le doy mucha fuerza, es a lo que acaba de mencionar Lila, y es el líder. Muchas veces nos imaginamos, y voy a hacer ahí, y puede que me equivoco, pero la ventaja que he tenido la psicología ocupacional es que creía yo que primero fue organizacional y ustedes tienen un tema muy fuerte en la parte organizacional. Entonces, me refiero pues al gremio. Entonces, en esa premisa, importa mucho que los planteamientos cómo se entregan o cómo se explican a los líderes de las organizaciones, no solamente los líderes pues gerencial, sino hay muchos líderes operativos que requieren de esa información para poder hacer unas buenas acciones con sus grupos de trabajo. Entonces, ese es un reto muy grande, pero es muy satisfactorio igualmente poder llegar a esos equipos de trabajo y al mismo tiempo utilizar recursos que no tiene que ser muy complejo realmente, ¿cierto? Hay muchas herramientas, como lo dice Lila, que nos pueden ayudar a acercarnos de alguna manera a esos líderes, censar esas áreas y esos grupos de trabajo, esas personas, y hacer un buen plan de trabajo, ¿cierto? Las intervenciones no tienen que ser inicialmente unos temas muy robustos o muy complejos. Se pueden avanzar en temas de promoción y prevención inicialmente e ir ahondando en necesidades porque finalmente, que también lo hemos aprendido, es que los grupos de trabajo cuando hacemos las intervenciones, ellos mismos van proponiendo las mejoras o van proponiendo algunas otras metodologías para abordarlos. Entonces ya, en vez de ser un tema promocional, que es para todo el mundo, nos vamos focalizando en algunos grupos de trabajo y vamos construyendo con ellos algunas estrategias de intervención. Entonces es doblemente válido porque a muchas de ellas son promovidas desde la percepción que ellos tienen de que deberían recibir en temas de salud mental y mucho tiene que ver también con el componente del diagnóstico. Entonces ahí juega un papel importantísimo pues el líder en la planeación de esas actividades. Bueno, los psicólogos, pues tomamos la decisión de emprender este camino organizacional y luego viene todo este tema de seguridad y salud. Yo creo que acá también vale la pena hacer un llamado a los psicólogos. Yo creo que los psicólogos que estamos inmersos en esos contextos organizacionales debemos entender el negocio
Y es ahí cuando se da lugar a un tema tan importante como el riesgo psicosocial y la salud mental. Y los dos ponen sobre la mesa el tema de los líderes. Esto es un proceso, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana y yo creo que el tema de los líderes es un factor bien relevante en el metro. Entonces, qué rico, Francisco, que nos contaras también cómo, o sea, qué es lo que hacen con los líderes que de verdad se monten en el bus, que en ocasiones en otras culturas no es tan evidente. Y yo creo, Lila, que estamos de acuerdo, que conocemos pues al metro desde su interior al afirmar que efectivamente es un diferenciador frente a todo lo que venimos haciendo de salud mental, que es lo que han hecho también, que están también en ese sentido. Pues sí, sí, Natalia y Lila, pues, y otros psicólogos que han trabajado con nosotros lo saben, y es que, miren, eh, como les dije ahorita, el líder es una parte muy importante. Entonces, los primeros contactos en los cuales queríamos ampliar cómo íbamos a hacer la intervención fueron los líderes organizacionales, los directivos. A ellos de manera muy gráfica y enlazando el tema de salud mental con otras, digamos, partes del contexto de la organización, como lo mencionamos ahorita, con temas de bienestar, con temas de productividad, con temas de seguridad operacional, porque ese es un tema muy fuerte en el metro. Entonces, el líder fue el primero que tocamos, el líder organizacional, para que entendiera cuál es la importancia de la gestión de la salud mental de las personas y que las herramientas de riesgo psicosocial nos proveían mucha información, aunque son baterías que son muy estructuradas, con un buen acompañamiento de psicología ocupacional, podemos extraer mucha información de ahí y ser mucho más asertivos a la hora de proponer algunas medidas de intervención en personas y en grupos. Entonces, es súper importante. Después de eso, pienso que lo que hicimos y que ha tenido un mucho mejor resultado es empezar a bajar esos diagnósticos de riesgo psicosocial a los grupos pequeños, a los grupos que ejecutan las tareas y que lo entiendan en un lenguaje muy claro de qué parte hace de todo el sistema, de todo el engranaje de la salud mental, ¿cierto? Entonces, esos líderes son los que nos ayudan a posicionar el tema de la gestión del riesgo psicosocial y estas personas que reciben la información son los que nos ayudan a interiorizarlo en las áreas de trabajo, ¿cierto? Entonces, pienso que hay ahí una ventaja muy grande en trabajar inicialmente con los líderes y hacer un buen planteamiento y las expectativas, pues, porque ustedes lo saben que un gerente no querrá pues un resultado mucho más grande del que tiene, pero como se lo hemos dicho a muchas personas entregando los informes, es que mover un punto en un informe de riesgo psicosocial es bien complejo y porque son temas organizacionales, son temas de productividad, entonces tiene tiene su cuento, pero es altamente satisfactorio. Sí, y finalmente es darle sentido al resultado que, como tú dices, es una batería muy estructurada, pero el traducirlo a la organización, a su cultura, a su negocio, a su operación, pues hace que tenga sentido y que se pueda leer el impacto de una manera mucho más evidente. Hablando ya de salud mental y de los resultados de la organización, pues porque sabemos que las personas las componemos las organizaciones, pero las organizaciones están hechas para entregar un servicio de manera satisfactoria y ser productivas y obtener resultados desde muchos puntos de vista, entre ellos el económico. ¿Qué relación ven ustedes en este tema de salud mental con los resultados de la organización? Pues a ver, Natalia, pues resultados muy positivos. Yo quisiera enfocarme mucho es en el tema lo que hemos llamado los hallazgos verdecitos en el diagnóstico de riesgo psicosocial, o sea, lo que tenemos bien, lo que nos resulta bien, lo que potencializamos. Hay cosas que son inherentes a la operación, por ejemplo, una empresa de servicios siempre tendrá pues todo el tema de atención a clientes y reviste una gran complejidad, pero
en el diagnóstico, cuando lo analizamos adecuadamente, podemos obtener mucha información de lo que es protector, ¿cierto? Yo siempre he visto el diagnóstico de riesgo psicosocial con esferas desde el punto de vista de medicina que compensan otras cosas que no se pueden intervenir o que el resultado no es tan deseable como lo queremos, ¿cierto? Porque es inherente pues a la operación comercial de una empresa. Entonces habrán aspectos de la operación comercial, la carga física, la concentración, la demanda del trabajo, qué sé yo, tantas empresas que pueden haber en sectores comerciales que esas actividades son inherentes a su operación, pero cuando buscamos lo que nos da buen resultado y los factores protectores y trabajamos también sobre ellos, no solamente por el aspecto negativo, lo que nos sale en rojo, sino que buscamos esos verdecitos, no sé, llamarlo así porque realmente eso se convierte más adelante en esas potencialidades que nos pueden compensar lo que efectivamente no podemos lograr a través de la intervención organizacional o que le estamos haciendo gestión, pero que el resultado no va a ser muy visible, ¿cierto? Entonces, esa parte compensa mucho, Natalia. No sé, Lila, qué opina en esa experiencia que hemos tenido con la intervención. Sí, en definitiva. Y apalancan también esos resultados positivos, apalancan también todo el tema del refuerzo a las áreas. Hablabas, Francisco, de un tema que para el metro creo que es primordial y es la seguridad operacional. Yo creo que cuando hablamos de ese tema, hay mucho por hacer, no solamente en el metro, sino en todas las organizaciones que tienen operaciones complejas. Y cuando se tiene un resultado del riesgo psicosocial y se cruza con datos importantes que tienen que ver con accidentabilidad, que tienen que ver con reincidentes, que tienen que ver con otros procesos que tienen una relación desde la seguridad y salud en el trabajo, podemos llevar proyectos a mediano y corto plazo que impacten. Eh, Está clarísimo que cuando las personas tienen una salud mental equilibrada, su desempeño también va a verse de esa manera. Sabemos que el impacto en la productividad también se va a dar de forma satisfactoria. Sabemos que las alteraciones, por ejemplo, del sueño, las alteraciones que genera el estrés afectan definitivamente las operaciones. Todo el tema de los hábitos inadecuados de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando empezamos a trabajar focalizadamente en esos grupos operacionales que son críticos, no porque el resultado de la batería lo vea así, sino porque el negocio realmente invita a que cuidemos ese core, o sea, que cuidemos esa área, nos vamos a dar cuenta que tenemos como psicólogos expertos mucho que aportar, no solamente a ese individuo, sino a cuidar lo que de alguna manera es el motor de la organización, que creo que ese es un llamado también a que tengamos ese equilibrio de cuidar las personas, pero también cuidar la organización que finalmente es esa plataforma para cumplir sueños, para desarrollarnos como personas y que debemos blindar también desde el componente legal y debemos también acompañar a que sus procesos sean más sanos. Y son más sanos en la medida en que identificamos tempranamente en que relacionamos y co-creamos estrategias que estén relacionadas con la productividad y eso es algo que, digamos, el diagnóstico de riesgo psicosocial nos da la primera entrada. O sea, es una entrada maravillosa cuando te das cuenta que hay un resultado en una área de riesgo psicosocial que está mal y cuando vas a triangular te das cuenta que por allá también hay otra forma, se genera la estrategia, se trabaja de forma interdisciplinaria y todos le apuntamos al negocio. Por eso decía que es un trabajo mancomunado, es un trabajo en equipo, que se requiere que todos los que participemos en ellos, desde la construcción hasta la ejecución, estén en esta misma sintonía de empresas con sentido. Yo creo que es parte también como el principio de estos espacios de llegar a ustedes y sensibilizarlos en que no debemos convencer solamente al médico, a la organización, porque digo convencer porque lastimosamente durante muchos años hemos tenido que hacerlo. Le creemos a este tema muy pocos y tenemos que hacer un ejercicio de evangelización, por decirlo así, de la importancia de que trabajemos en equipo, entre áreas, para que podamos construir y podamos todos apuntar al mismo objetivo, realmente. Perfecto.
Bueno, quiero invitarlos a que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat. El tiempo corre muy rápido. Vamos a hablar un poco acerca de los casos de rehabilitación, es decir, cuando ya el riesgo se materializó y tenemos pues ya casos que debemos atender de una manera distinta. Cuéntenos un poco, los dos, el que quiera primero, ¿qué hacemos con esos casos? Adelante, Francisco, tu La- especialidad. Claro, la rehabilitación, pues nosotros tenemos un trabajo muy interesante. Lo que la empresa por convicción ha hecho es, nosotros nos adaptamos al manual guía de rehabilitación del ministerio desde hace muchos años, eh, y no solamente en pues obviamente la gran mayoría de los casos iniciales que tuvimos conocimiento tenían problemas de rehabilitación física, pero fuimos incluyendo paulatinamente todas las personas que tuvieran situaciones de salud mental, ¿cierto? Y muchas veces de las dos, físicas y mentales. Hay una fuerte asociación y ustedes lo saben, lo ven en la práctica clínica todos los días, en que hay una fuerte asociación entre trastornos osteomusculares y cardiovasculares con temas del estrés. Entonces, desde hace muchos años lo que hicimos, lo que hizo la empresa fue llevar esas directrices del ministerio de las guías de rehabilitación hacia la vivencia diaria. Es muy claro porque lo que espera, y no hay nada más traumático de una persona que tiene una lesión física o tiene un trastorno de salud mental, enfrentarse al día a día de la actividad laboral, especialmente cuando termina un periodo de incapacidad. Entonces, ese, ese comportamiento de las personas que han recibido esa asistencia en rehabilitación es muy diferente, es muy diferente. Los resultados son muy positivos. El enlace rápido y ojalá un enlace muy anticipado, lo hacemos otra vez de la mano de los líderes. Los líderes les hemos inculcado también el monitoreo del ausentismo, porque nosotros nos enteramos del ausentismo, pero ya en cifras y cuando estamos haciendo casi que los indicadores. Pero quien realmente recibe la información de primera mano en ausencia de una persona es el líder. Y esa confianza y esa transparencia con la que y prudencia con la que se genera y se entrega esa información del estado de salud de las personas a los líderes nos facilita mucho anticiparnos a lo que va a ser una reincorporación de una persona al trabajo. Entonces, ha sido muy positivo y yo pienso que se ganan muchos dolores de cabeza y días de ausencia. Cuando una persona se rehabilita y regresa rápidamente a su actividad laboral, eh, facilitamos ese proceso y hacemos que el resultado sea mucho mejor. Básicamente he visto en la reincidencia de incapacidades. Desde que lo estamos haciendo, han sido muy pocas las personas que reinciden en temas de incapacidad, especialmente con temas de salud mental. Entonces, digamos que es una forma más objetiva de verlo, porque en algunas situaciones también me ha tocado ver en otras empresas que las personas terminan su incapacidad, pero no tienen un plan de rehabilitación en empresa que les garantice esa continuidad de su tratamiento. Entonces, la disponibilidad del tiempo para continuar sus citas, las contraindicaciones del uso de una medicación, ¿qué más puede aparecer ahí? El saber explicarle a los compañeros de trabajo y al líder cómo es esa situación de salud, ¿cierto? No estamos aquí transgrediendo temas de confidencialidad de información, pero sí tenemos que saber explicarle al grupo de trabajo cuáles son esas competencias que de pronto la persona no va a tener inicialmente y cómo se va a ir adaptando a ese proceso productivo. Entonces, es básico, pues es fundamental, como lo mencionaba Lila ahora, que el líder tenga conciencia de esa situación y que se pueda anticipar al proceso de rehabilitación. Mi sugerencia siempre será pues adaptarnos a las guías del manual de rehabilitación del ministerio, que son muy claras. Es un libro pues muy complejo, pues muy largo pues en el sentido, pero una empresa puede tener un proceso muy básico para poder, muy básico y muy específico, pero muy acertado para poder lograr esos objetivos de rehabilitación. Entonces, no pensemos en la rehabilitación como lo que hacen las personas en el proceso asistencial. Yo creo que eso no es
ni la mitad de la rehabilitación que hace una persona. La verdadera rehabilitación es cuando la persona se enfrenta a su funcionabilidad, se inserta a su grupo familiar, a su sociedad y hacia el aspecto laboral. Entonces, esa yo creo que es el reto más grande que tiene una persona cuando vuelve a la rehabilitación. Y creo que todos lo hemos vivido en algún momento de la vida, una recuperación de una cirugía, un procedimiento, un accidente, una enfermedad, el COVID, que nos generó tantas secuelas y todavía las estamos atendiendo, hacen que esos procesos de rehabilitación sean mucho más positivos para todos. Y volvemos, Francisco, al principio de desmitificar la enfermedad mental, ¿sí? Cuando tú haces la analogía, tenemos una cirugía de rodilla y normal y los fisioterapeutas, eso es absolutamente normal, nadie te pregunta por qué, es obvio. Pues en salud mental ocurre exactamente lo mismo. Bueno, les cuento que tenemos dos preguntas. Una está relacionada precisamente con salud mental y quieren saber en realidad qué es lo que es la salud mental. Cuéntanos, Lila. Bueno, la salud mental hace referencia a ese estado de desequilibrio que tiene una persona a nivel cognitivo y emocional que hace que pueda ser funcional en las esferas de su vida, ¿cierto? No significa que sea ausencia de enfermedad, porque, es decir, en algún momento nosotros podemos, así como tenemos un quebranto de salud, podemos tener un quebranto en nuestra salud mental por un duelo, un evento traumático, una situación puntual. Pero eso no significa pues que vamos a estar ahí en esa situación siempre. Entonces, la salud mental no significa ausencia de enfermedad, pero está más enfocada y tiene una relación desde la OMS que la define así, en un estado de equilibrio que permite que esa persona se desarrolle y se pueda, digamos, más que relacionar, es como que se puede hacer útil en todas las esferas de su vida, ¿cierto? Entonces, va enfocado más a ese equilibrio que todos necesitamos, emocional, cognitivo, conductual, es a lo que se refiere como tal este concepto. No hemos hablado mucho acerca del sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, pero claramente pues es una muy buena herramienta. Y nos hacen la pregunta de cuál es, pues de manera muy resumida, porque es amplio y se nos corta el tiempo, cómo es de paso a paso para tener un buen sistema de vigilancia. Yo por experiencia, pues en el tema de vigilancia, pues obviamente existen pues los protocolos que tiene el ministerio y algunas guías que nos ayudan a estructurar un sistema de vigilancia. Pero digamos que un paso muy grande es en el área en que trabajamos, en salud y seguridad, pues es reconocer la importancia que tiene la vigilancia de esta casuística, de estas situaciones de salud en las personas. Entonces, primero, pues yo diría pues que ahí tiene que haber un compromiso en los líderes organizacionales de realmente por qué es necesario hacer una vigilancia en estos temas, ¿cierto? El monitoreo, como lo hablamos ahorita, y algunas otras herramientas que nos ayudan a completar ese diagnóstico de salud mental es súper importante, ¿cierto? Entonces, obviamente hay unos pasos de vigilancia y es la estructuración normativa y los cumplimientos legales que tenemos que hacer para hacer la vigilancia en salud mental. Entonces, yo diría que esa primera parte pues es súper importante, hacer el diagnóstico y saber en qué situación están las áreas y las personas es otro paso muy importante. Saber cuáles son los factores protectores que tenemos y cómo pueden impactar positivamente o compensar esas situaciones que son inherentes a las actividades de las empresas. Y por último, mira, hacemos un esfuerzo muy grande por hacer intervenciones, aunque sean de promocionales o activaciones de prevención general o en grupos o personas. Son esfuerzos importantes desde el punto de vista de, de- del conocimiento humano y de los recursos que tenemos para hacer actividades. Yo diría que es también ir allá a evaluar periódicamente qué resultados estamos obteniendo con esas intervenciones. Entonces, el sistema de vigilancia en la verificación es súper importante porque si mal o bien que tengamos menos o más recursos para hacer intervención en salud mental, pienso que debe haber una buena verificación en si hemos obtenido resultados positivos de esa intervención
en esas personas y en esos grupos focales, ¿cierto? Como lo hablábamos ahora, por ejemplo, en rehabilitación, que es de individuos, o como podemos hablar de algún grupo focal pequeño o grande que estamos haciendo alguna intervención y que esperamos tener algún resultado positivo. Entonces, esa verificación en el sistema es súper importante. No sé, Lila, si Sí, tienes algo más para agregar. Qué pena, Natalia. no, Sí, dale, sí, Lila. para complementar lo que dice Francisco, siempre va acompañado, digamos, ese compromiso del líder y ese trabajo que se hace debe ir acompañado y se puede traducir a lo que significa una política. Esa política es la que nos da los recursos, donde determina el alcance. Y por supuesto vamos a una fase muy importante que es la metodología, los criterios con los que vamos a trabajar, que normalmente se discuten con el médico. Y digamos aquí si hay un trabajo muy, digamos, desde la realidad de la empresa y desde hasta dónde va a llegar, hasta dónde es permitido, pero también los propios recursos hasta dónde se podría, digamos, hacer una gestión correcta y sana, ¿cierto? Entonces, parte desde eso, del compromiso, la política, el alcance que vamos a tener y, por supuesto, un componente metodológico que ya está establecido y que hay que ser muy cuidadoso, donde el médico también emite un criterio demasiado valioso. Yo creería que ahí es donde está el corazón de un buen sistema, que estemos de acuerdo, estas dos líneas. Ahí es donde ocurre la magia porque es donde realmente se define el siguiente paso del monitoreo y de ese seguimiento. Perfecto. Bueno, hay una última pregunta entonces para cerrar y nos dicen desde la casuística cuáles son las variables que más resaltan para diagnosticar un problema de salud mental en los colaboradores. A ver si podemos desglosar esa pregunta desde la casuística, o sea, la información que obtenemos del riesgo psicosocial o de Sí, indicadores. yo lo que entiendo es cuáles son esas variables desde pues, el diagnóstico de riesgo psicosocial que pueden resaltar para que al estar altas se materialicen, digamos, en temas de alteraciones en la salud mental. Así la entiendo. Bueno, realmente desde la estructura de la batería tenemos que comprender que se indagan aspectos intralaborales que tienen que ver con los procesos. Y de hecho un principio que debemos tener al momento de intervenir es que debemos buscar esa causa desde digamos, la fuente del riesgo psicosocial. Entiendo y si logro como comprender la pregunta, es, bueno, tengo un resultado, ¿qué me dice que debo intervenir o hay algo de salud mental que debo intervenir? Definitivamente podría ser el resultado del estrés, pero aquí ocurre algo particular y es que el estrés es multicausal. El estrés no podemos determinar que venga de una sola fuente. Por eso es tan importante tener en la organización una muy buena política de selección asociado a el afrontamiento que tengan las personas y también la estructura de personalidad, porque eso puede potencializar o no que una persona frente a una situación de estrés maneje de cierta forma esa situación. Entonces, si tú, a la persona que nos está preguntando, si tú miras un panorama de resultado del riesgo, hay algunas variables que pueden estar relacionadas en general, todas se conectan con salud mental porque digamos que salud mental es una sombrilla donde incluye el riesgo, o sea, el tema de salud mental es mucho más grande y profundo, pero a la hora de revisar te vas a dar cuenta que si por ejemplo el estrés está alto, es un buen punto ahí donde podemos decir, aquí puede haber efectos, es decir, materialización, puede estar ocurriendo, digamos, una situación de alerta, o sea, ahí es por donde podemos empezar. La forma de tratar esos resultados, pues sí es ya sujeto de, digamos, de análisis de acuerdo a la empresa, porque trabajar sobre el efecto como tal no sería tan beneficioso. Ya nos tocaría revisar qué prácticas tenemos nosotros como organización que no detonen eso en el colaborador, sin dejar de lado que ese colaborador está atravesado por sus propias estrategias de afrontamiento y por su propia personalidad. Entonces miren que todo se va relacionando desde el principio que tengo de seleccionar quién entra a casa, me refiero a la empresa, quién entra a nuestro negocio,
hasta el punto de poder entender el concepto del estrés y cómo podemos articularlo. Entonces, requiere de análisis, requiere de trabajo, pero por ahí tienes una opción de decir, bueno, aquí hay material para trabajar en salud mental como tal, en efecto, es lo que podríamos ver frente a un resultado de riesgo psicosocial. No sé, Yo Francisco, también, si estás de acuerdo. sí, sí, también, y también le adicionaría, si entiendo un poco la pregunta y le podría dar un poquito más de contexto, es que, vea, hay una situación en casuística, porque lo mencionan con la palabra casuística, y es que en salud somos muy del retrovisor. Lo hablo pues por el área de salud, de medicina en salud. Entonces, de pronto, si lo vemos en indicadores, vamos a estar viendo siempre el retrovisor, lo que ya ha pasado. Entonces, es igualmente de valioso. Obviamente tenemos que hacer indicadores, tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar censando el resultado y estableciendo unos indicadores de ausentismo, de impacto, pero son muy tardíos. Entonces, como lo menciona Lila, es mucho más propositivo y mucho más desde la gestión del riesgo, apalancarse en diagnósticos de riesgo psicosocial o de clima e inclusive trabajar con los procesos de selección y bienestar para encontrar la idoneidad de las personas en las acciones. Usualmente lo que observamos es que cuando tenemos un problema, llamémoslo así, pues, entre comillas, una situación compleja de resolver, siempre observamos dos cosas, o el planteamiento del proceso o la actividad quedó mal diseñada, o las competencias y digamos, las capacidades de esas personas no son las que son necesarias para la ejecución de ese proceso. Entonces, usualmente los procesos o tienen una o dos de esas situaciones que hace que generen esos conflictos y esos problemas en las organizaciones. Entonces, sería mucho más propositivo apalancarnos en diagnósticos y monitoreos que en solo censar la casuística de indicadores de ausentismo. Sin embargo, es un insumo también que creo que lo deberíamos tener en cuenta y hace parte pues, de nuestras estadísticas de los resultados. Perfecto. Bueno, para dar cumplimiento entonces al tiempo, creo que podemos cerrar acá. Creo esto tiene mucha telita para cortar. Hemos creado este espacio en RH Positivo, nombrado Empresas con Sentido, con el fin de tener estas conversaciones de valor alrededor de las personas en las organizaciones. Creemos que las personas somos el motor transformador de las organizaciones y también creemos que las organizaciones tienen, hechas por personas también obviamente, la responsabilidad de trabajar por contextos cada vez más saludables y positivos. Entonces, por acá nos estaremos viendo. En el chat tienen una encuesta de satisfacción muy corta, muy valioso, que les saquen los 2 minutos para que nos den su opinión y agradecerles muchísimo, Lila, a ti, Francisco, por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte en estos espacios de Empresas con Sentido. A ustedes, muchas gracias.